Hemos vivido más de 22 años de historia, en donde hemos celebrado juntos como una gran familia el éxito que nos une, construyendo confianza, con transparencia, comprometidos a seguir generando experiencias que se transformen en un gran aporte a tu gestión con nuevas tecnologías y sellos que nos destacan. Hoy estamos frente a un nuevo desafío, preparados para salir adelante a pesar de todo y más unidos que nunca. Seguir entregando el servicio de calidad que nos ha convertido en los mejores, adaptándonos en la distancia a esta nueva revolución, en donde la tecnología nos ha enseñado a estar más cerca que nunca. Respira. Nuestros mejores momentos volverán. Esta pandemia sin duda nos ha dejado una gran enseñanza. Aprendimos a estar más juntos, a apreciar nuestras familias, a jugar con nuestros hijos, a valorar mucho más lo que tenemos, a conectarnos con lo que más amamos. Y cuando volvamos a encontrarnos y tengas que seguir aprendiendo junto a tu equipo, estaremos presentes al igual que hoy en todos tus procesos de capacitación. Porque la distancia no es un impedimento para seguir apoyándote. Hoy estamos separados, pero juntos. Quédate en casa. Proforma. Gestionando personas. En medio de todo lo que ha estado pasando, estallido social y luego pandemia, para muchas personas la casa se transformó en el lugar de trabajo. Sabemos que tantos cambios y lo difícil del contexto ha generado un momento especial de muchos desafíos, tanto en lo laboral, familiar y personal. Es por esto que en MBA Gestión Consultores nos propusimos investigar sobre la vivencia de las personas, cómo ha sido esta experiencia, para luego crear acciones que ayuden a mejorar su calidad de vida. Proforma. Gestionando personas. En OTIC Proforma hemos vivido más de 22 años de historia, en donde hemos celebrado juntos como una gran familia el éxito que nos une, construyendo confianza, con transparencia, comprometidos a seguir generando experiencias que se transformen en un gran aporte a tu gestión con nuevas tecnologías y sellos que nos destacan. Hoy estamos frente a un nuevo desafío, preparados para salir adelante a pesar de todo y más unidos que nunca. Seguir entregando el servicio de calidad que nos ha convertido en los mejores, adaptándonos en la distancia a esta nueva revolución, en donde la tecnología nos ha enseñado a estar más cerca que nunca. Respira. Nuestros mejores momentos volverán. Esta pandemia sin duda nos ha dejado una gran enseñanza. Aprendimos a estar más juntos, a apreciar nuestras familias, a jugar con nuestros hijos, a valorar mucho más lo que tenemos, a conectarnos con lo que más amamos. Y cuando volvamos a encontrarnos y tengas que seguir aprendiendo junto a tu equipo, estaremos presentes al igual que hoy en todos tus procesos de capacitación. Porque la distancia
Nos interesa la gestión de la capacitación de tus colaboradores, pero más importante es tu salud. Estar informados y tomar las respectivas medidas de precaución es lo que hará la diferencia. En OTIC Proforma te invitamos a revisar esta información sobre el coronavirus COVID-19. El COVID-19 es una cepa del coronavirus. Sus principales síntomas son fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Teniendo estos síntomas, debes acudir al médico. ¿Cómo nos podemos contagiar? El virus se transmite al tener contacto con otra persona enferma a menos de 1 metro, ya que al estornudar puede expandir gotas sobre tu rostro y manos y cualquier superficie cercana, por lo que debes higienizar tus manos con alcohol gel. Hola, muy buenos días. Doy la más cordial bienvenida a este webinar que es sobre el impacto del teletrabajo. Un tema que está bastante ahí en la palestra porque al parecer se vino a quedar. Mientras tanto, antes de comenzar, los voy a dejar con un pequeño video de Proforma. En OTIC Proforma hemos vivido más de 22 años de historia, en donde hemos celebrado juntos como una gran familia el éxito que nos une, construyendo confianza, con transparencia, comprometidos a seguir generando experiencias que se transformen en un gran aporte a tu gestión con nuevas tecnologías y sellos que nos destacan. Hoy estamos frente a un nuevo desafío, preparados para salir adelante a pesar de todo y más unidos que nunca. Seguir entregando el servicio de calidad que nos ha convertido en los mejores, adaptándonos en la distancia a esta nueva revolución, en donde la tecnología nos ha enseñado a estar más cerca que nunca. Respira. Nuestros mejores momentos volverán. Esta pandemia sin duda nos ha dejado una gran enseñanza. Aprendimos a estar más juntos, a apreciar nuestras familias, a jugar con nuestros hijos, a valorar mucho más lo que tenemos, a conectarnos con lo que más amamos. Y cuando volvamos a encontrarnos y tengas que seguir aprendiendo junto a tu equipo, estaremos presentes al igual que hoy en todos tus procesos de capacitación. Porque la distancia no es un impedimento para seguir apoyándote. Hoy estamos separados, pero juntos. Quédate en casa. Proforma. Gestionando personas. Perfecto. ¿Se escucha, cierto? Ya. Bueno, muy buenos días nuevamente. En nombre de OTIC Proforma queremos agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas a través de YouTube Live, de Zoom, Facebook e Instagram. Este webinar es un tema bastante interesante ya que habla sobre el impacto de MBA, Gestión Consultores. Y quiero dejar con ustedes a Andrea Párez, psicóloga, coaching oncológica, y Lisette Carvajal, comunicadora organizacional. Así que les doy la palabra a ellas para que podamos comenzar con esta jornada. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, como les contó Carolina, hoy día nosotros vamos a presentar los resultados de un estudio del impacto que ha tenido el teletrabajo en las personas. Ya la dinámica de esta presentación es que nosotros vamos a ir presentando cápsulas pequeñas con parte de las respuestas a todas estas preguntas y después vamos a ir comentando y ahí hablando un poco más en detalle en qué consiste. Tú abre tu... ¿Ahí sí? Súper. Me gustaría comentarles antes de partir que vamos a presentar los resultados y al final los invitamos a hacer preguntas respecto a lo que les vaya llamando la atención
y al finalizar toda la muestra de los resultados, vamos a tener un tiempo para conversar. Así que dejamos abierta la invitación a que nos escriban a través del chat, mencionando todas sus dudas y comentarios que puedan surgir. ¿Liz? Ya, ese fue un pequeño momento de relax antes de partir con nuestra presentación. Claudio, tienes que darme la... Perfecto. En medio de todo lo que ha estado pasando, estallido social y luego pandemia, para muchas personas la casa se transformó en el lugar de trabajo. Sabemos que tantos cambios y lo difícil del contexto ha generado un momento especial de muchos desafíos, tanto en lo laboral, familiar y personal. Es por esto que en MBA Gestión Consultores nos propusimos investigar sobre la vivencia de las personas, cómo ha sido esta experiencia, para luego crear acciones que ayuden a mejorar su calidad de vida. Decidimos hacer un estudio cualitativo con preguntas abiertas para no guiar las respuestas y permitir que las personas expresen su experiencia con sus propias palabras y que los representen totalmente. Generamos un banco de 35 preguntas para luego pedir a un panel de expertos en el que contamos con la participación de 55 personas que evaluaran cuáles de las preguntas serían más relevantes. Líderes de diferentes empresas y rubros del país nos dieron su opinión, por lo que aprovechamos esta oportunidad para agradecerles. Con las preguntas mejor evaluadas creamos una encuesta online, la que fue respondida por 143 personas del país, personas que están realizando teletrabajo y que tienen diferentes edades, géneros, roles, cargos, viven en diferentes regiones y trabajan en diferentes empresas y rubros. Información que no segmentamos para obtener una mirada amplia sin la influencia de estereotipos. Ahora los invitamos a revisar nuestros principales hallazgos. ¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo teletrabajo? En esta pregunta, un 76.1% de los encuestados considera que ha sido muy buena la experiencia de realizar teletrabajo, considerando que el poder compartir y tener mayor contacto con la familia permite más tranquilidad respecto al difícil momento que se vive a causa de la pandemia. La tranquilidad de minimizar la posibilidad de contagio hace que sea una preocupación menos, ya que trabajar en la comodidad de la casa hace que el trabajo sea más productivo. Otro tema que fue considerado fue la importancia que ha adquirido la rápida adaptación a la innovación y a la tecnología.
Un 5% de las respuestas mencionan que la experiencia ha sido medianamente agradable y por otra parte, un 20,1% de las respuestas indican que la experiencia no ha sido positiva. Por lo estresante, lo poco flexible y la poca confianza de parte de los jefes al cumplimiento de la tarea han hecho que día a día sea agotador y hasta en algunos casos agobiante. Otros consideran que la carga de trabajo ha aumentado, extendiendo más allá los horarios de conexión. La dificultad de administrar el tiempo, autogestionar e incluso en algunos casos la poca claridad de la bajada de objetivos produce incertidumbre y estrés. Listo, ahí sí. Bueno, tal como nosotros presentamos en esa cápsula, las diferentes respuestas que se dieron en esta pregunta iban enfocadas directamente con, primero, la relación que uno tiene con la familia, el poder volver a convivir con este formato de estar con los hijos, trabajar con los hijos, compartir el día a día con las tareas de la casa, y que eso en el fondo ha hecho de que las personas se encuentren nuevamente con el vínculo familiar. Pero sí destaca mucho el tema de que la falta de confianza de los jefes en un principio hacia la tarea de las personas ha hecho que se produce agotamiento y estrés en el día a día del trabajo. Ahora, igual la gente destacaba de que esto partió desde un principio, como fue tan inmediato y fue tan repentino este tema de trabajar a través del teletrabajo, poco a poco las personas se han ido adaptando a este nuevo formato. Eso. André. Perdón, ahí sí. La verdad es que creo que dentro de la primera pregunta es destacable que a pesar de muchas dificultades que hemos tenido que enfrentar todas las personas que estamos trabajando desde la casa y compatibilizando todas las actividades, un gran porcentaje en esta pregunta considera que la experiencia ha sido positiva, ¿ya? Yo creo que eso es destacable y tal vez llama la atención en comparación con los resultados también que vamos a ir mirando más adelante en las otras preguntas. Pero yo creo que es destacable que a pesar de todas las dificultades, un alto porcentaje de personas considero que era positiva la experiencia. Eso. Vamos con el siguiente video, ¿te parece? ¿Cómo te apoyó tu jefatura para que gestionaras bien el trabajo desde casa? Gran parte de las personas menciona su satisfacción respecto al apoyo de la jefatura por la entrega de herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo. Herramientas tales como el computador, celular, plataformas, internet, entre otros. En torno al apoyo y el rol que ha jugado las jefaturas en este periodo, recibimos muchas respuestas en torno a la coordinación del trabajo, que van desde una valoración totalmente positiva a la falta total de esta. Las personas que evalúan positivamente el rol de coordinación a través de la entrega de lineamientos, indicando prioridades, parámetros del cumplimiento, objetivos claros, feedback respecto al trabajo realizado y finalmente ajustando los plazos de entrega de acuerdo a la nueva realidad. Mencionan también que han tenido reuniones constantes y una comunicación fluida con sus jefaturas. Otro punto indicado es la planificación y la calendarización de estas reuniones y la elección de otras formas de comunicación que pueden ser más eficientes, disminuyendo la cantidad de reuniones identificadas como innecesarias. Con respecto a las respuestas de valoración negativa en torno a este tema, expresan la necesidad de mejorar la coordinación y la planificación del trabajo,
mencionando que están trabajando mucho más que antes y que no se están respetando sus horarios de trabajo, de desconexión ni de descanso. Algunas personas mencionan que ha sido fundamental para el buen desempeño la autonomía y la libertad que le entregaron sus jefaturas para poder coordinar sus propios tiempos, sin controlarlos ni presionarlos, mostrando confianza, flexibilidad y comprensión frente a todos los cambios que ha debido adaptarse en forma de hacer el trabajo, compatibilizándolo adicionalmente con las actividades del hogar. Para tener una panorámica general de las respuestas, las agrupamos en torno a su tema central y se distribuyen de la siguiente forma. Un 34% de las personas mencionaron que su jefatura los apoyó a través de la entrega de las herramientas necesarias para hacer el trabajo en casa. Un 7% de ellos menciona que no ha tenido apoyo de sus jefaturas y que han sido indiferentes y no ha habido claridad en el trabajo esperado. Por otro lado, un 21% de las personas comenta que el apoyo de sus jefaturas ha sido fundamental para desarrollar bien su trabajo, mostrando preocupación no solo en el ámbito laboral, sino que también como persona. El 8% de las personas comenta que sus jefaturas han tenido una postura empática y flexible. Y finalmente, un 29% entregó una respuesta respecto al rol de jefatura en torno a la coordinación de trabajo, a través de la entrega de lineamientos indicando prioridades, parámetros de cumplimiento, objetivos claros, feedback ajustado a las metas y a los plazos de entrega. Para esta pregunta nos encontramos y fue bastante interesante darnos cuenta a través de los comentarios de las personas, y tal vez puede ser un poco evidente, pero la mayor cantidad de respuestas tenía que ver con la conexión que la persona tiene con la empresa. Está dada fundamentalmente por la jefatura. Tal vez esto era más difuso cuando todos íbamos a la oficina, ¿ya? En esta instancia y en esta circunstancia, la jefatura se volvió el nexo de comunicación, por lo tanto está muy relacionado con la entrega de herramientas. Es el mismo jefe quien está gestionando y siendo la cara visible de la empresa, ¿ya? En esto mismo aparece una postura, si bien puede ser crítica o de mucho apoyo, y está muy definida por la gestión en este momento de las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Otro de los puntos que lo han determinado, si es que la evaluación del rol de la jefatura ha sido positivo o negativo, tiene que ver con la coordinación de trabajo, ¿ya? El gran aumento en realidad de las tareas, de los desafíos que hemos estado enfrentando en todo este contexto, han hecho que la administración del trabajo, del tiempo de trabajo, se vuelva un punto súper importante. Nos vamos a encontrar en varias preguntas con este mismo tema, desarrollado desde distintos focos, pero vuelven generalmente a lo mismo, en el sentido de que la administración de los objetivos, de las tareas, la claridad de lo que se espera en el trabajo, entender cómo se conecta lo que hago con el sentido que tiene la empresa, se ha vuelto una necesidad para las personas, o por lo menos en este espacio que se generó para abrir la conversación y conocer la mirada de las personas. Este es un tema que fue muy, muy recurrente, ¿ya? Yo creo que eso es uno de los puntos importantes de esta pregunta, por lo menos. No sé si quieres agregar algo, Elisa. Sigamos con la siguiente pregunta, entonces. ¿Te parece? ¿Cuáles han sido las principales dificultades? En esta pregunta, el principal tema que surgió tiene relación con la convivencia y coordinación de las actividades de la casa. Dado que el contexto en el que se inició esta modalidad de trabajo no fue planificado, sino que más bien fue una respuesta al contexto, muchas de las dificultades que han experimentado las personas
se han dado en torno a las facilidades para realizar el trabajo y disponer de las herramientas y espacios adecuados para hacerlo. Mucho se ha comentado en las redes sociales e incluso ha sido foco de memes y chistes que contar con una buena conexión a Internet ha sido una dificultad generalizada. Por otra parte, se menciona que no contar con una cultura y políticas para realizar teletrabajo ha generado incertidumbre y la necesidad de ir construyéndolas en el camino, poniendo encima de la mesa la necesidad de algunas personas de contar con metas claras e idealmente administrar el trabajo por objetivos, ya que, como mencionamos anteriormente, el deber compatibilizar actividades de la casa, la educación de los hijos en algunos casos y las actividades laborales para muchas personas ha sido muy desafiante y estresante, al encontrarse con muchas reuniones y exigencias de la empresa por la crisis que han generado, primero el estallido social y luego la pandemia. Por otra parte, algunas respuestas tienen relación a la necesidad de gestionar mejor los tiempos personales. Muchas personas mencionan la necesidad de aprender a administrar el tiempo, a poner límites de horarios e identificar la urgencia y las prioridades de sus propias actividades laborales para no sacrificar el tiempo de descanso y familiar. A todo esto se suma la ansiedad que genera el encierro y la incertidumbre respecto del futuro de las empresas en las que están trabajando las personas a las que encuestamos, lo que a algunos les ha provocado problemas de sueño y dificultades para mantener la concentración. Sería genial en bicicleta, pero igual piden permiso, pero escondido. Ya. ¿Ahora sí? Sí. En torno a esta pregunta, como mencionaba en la anterior, el tema de la administración del tiempo se ha vuelto una gran dificultad para muchas personas. Creo que el tema de la administración del tiempo ha sido un foco de estrés muy grande, por lo menos en todas las preguntas, en alguna instancia o de alguna forma apareció que el desafío y la dificultad tiene que ver con poder compatibilizar los distintos roles, ¿ya? Como mencionábamos, esto no fue un lanzamiento planificado, por lo tanto, mucho se ha tenido que ir definiendo en el camino. Adicionalmente a esto, el lugar de trabajo se mezcló con el hogar, entonces todos estos cambios, adicionalmente a haber vivido un estallido social, luego la pandemia, han generado un gran desafío para las personas en torno a replantearse muchas cosas, y para muchos la dificultad principal tiene que ver con, como lo mencionan de alguna forma, haber perdido la posibilidad de tener descansos o periodos de esparcimiento, ya que se vuelve bastante crítico. En algunas personas, por lo menos, se menciona que esto está generando un gran malestar. Por otra parte, yo creo que también la conciliación con los temas familiares ha sido un tema bastante relevante, que también ha sido muy mencionado, como les decía. No solo en esta pregunta aparecen las otras, pero como foco, si entregamos el foco hacia las dificultades, esta fue una respuesta que surgió con gran fuerza, que ha generado, como les mencionaba, estrés, ha generado conflictos en algunos hogares, pero también por el lado positivo, muchas personas mencionan que esto fue una instancia para llegar a acuerdos, a generar conversaciones y tomar una nueva definición para poder hacer las cosas de forma que le permita a todas las personas del hogar poder desempeñar sus actividades, ya sea laborales y también en muchos casos niños que tienen que asistir a clases. Entonces todos esos roles se fueron mezclando y han generado una dificultad y una exigencia adicional
a la que normalmente pueda definir el trabajo. Liz, ¿te gustaría comentar algo más? Ahí sí. Sí. Sí, tal como lo explica Andrea, nos encontramos con esta sorpresa de que si bien ha sido un factor importante el tema de volver a convivir con toda esta incertidumbre que ya veníamos arrastrando del estallido social, donde ya estaban los momentos de estrés, donde estaba todo ese agotamiento en el fondo y la incertidumbre, y la pandemia nos pilló todavía bajo esas sensaciones que estábamos viviendo. El ingresar al núcleo familiar nuevamente, la gente lo ha percibido bien, en el fondo de poder convivir, el poder conversar, volver a interiorizarse a fondo de lo que está pasando, el tema del colegio, el apoyo de los niños, el que los hijos vean a sus papás día a día en la casa, todas estas sensaciones pesan más de lo ingrato que pueda traer en el fondo haber ingresado a un sistema que no era conocido y que no era parte de nuestra cultura. Entonces hoy día la gente, a pesar de eso, lo ve con buenos ojos. De hecho, muchos de nuestros encuestados en todas las preguntas ponen como comentario que sería fantástico hacer un mix, por ejemplo, de que este formato se mantenga a través del tiempo, quizás no los 5 días de la semana, sino que ir compatibilizando 3 días en la casa, 2 días oficina, o dependiendo del tema, pero hacer un mix. Pero gusta mucho esto de poder, en el fondo, ingresar nuevamente al núcleo, a la familia, el compartir, el conversar, el definir tareas en las casas, porque esto obligó necesariamente a definir tareas. ¿Quién se hace cargo de tales cosas mientras yo trabajo, mientras yo veo al hijo haciendo sus clases, mientras yo hago las tareas, mientras hago el aseo de la casa, etcétera? Entonces, de verdad que se ve con buenos ojos todo este tema del teletrabajo. Sí, por supuesto que poniendo foco en todo lo que es establecer criterios de lo que es el teletrabajo. Que las empresas establezcan con claridad cuáles son las políticas, cuáles van a ser los nuevos lineamientos que se van a establecer para que se produzca un orden, y con ese orden bajar la incertidumbre, bajar esa sensación de estrés, de agotamiento, de sobreconexión que en algunas veces pasa, y que eso, bueno, lo podemos conversar más adelante cuando veamos el tema de las sugerencias. La otra pregunta. Sí, vamos a revisar sobre el cambio y la dinámica en el hogar. Así es. ¿De qué manera cambió la dinámica en la casa con el teletrabajo? De acuerdo con las respuestas entregadas por las personas en esta pregunta, que el hogar se transformara también en el lugar de trabajo generó un gran impacto en la dinámica de la casa. Provocó que muchas familias se replantearan la forma en que distribuían las actividades domésticas. Las respuestas se distribuyen entre personas que han logrado definir una nueva organización, las que están pasando por el proceso de adaptación y las que aún no han logrado llegar a acuerdo que permita que todas las personas de la casa puedan compatibilizar estas actividades con sus trabajos, generando un alto grado de malestar, irritabilidad y cansancio. Algunas personas mencionan que debieron aprender a respetar los tiempos y espacios, organizar y generar turnos para realizar las actividades de la casa, cocinar, limpiar, ordenar y hacer las compras. Tuvieron que organizar el tiempo de actividades escolares e incluso adelantar tareas el fin de semana. Han generado horarios de comidas, se han coordinado para tener espacios de tiempo libre juntos y debido priorizar algunas cosas y flexibilizar otras. Generó la necesidad de acordar compromisos, negociar y redescubrir la convivencia. Algunas personas mencionan que este proceso los ha obligado a comunicarse más y mejor. Estar en casa les ha permitido compartir, comer juntos,
y estar más tiempo de calidad en familia. Por otra parte, la distribución de los espacios de trabajo y o estudios fue un tema recurrente. Las familias han tenido que generar cambios y adecuaciones en sus hogares que permitan tener la concentración necesaria para desarrollar sus trabajos. Disculpen, buenos días. Recuerden que pueden hacer sus consultas para que vayan preparándoles si gustan al final de esta presentación, ¿ya? Eso nomás, adelante chicas. Gracias Carolina. Como ya habíamos mencionado algo anteriormente, esta pregunta abrió todo el espacio a, yo creo, un espacio para poder explayarse. Pudimos tener muchas respuestas en esta pregunta en particular. Y en general, yo diría que el primer desafío era lo que había mencionado anteriormente, tenía que ver con tomar nuevos acuerdos, generar una comunicación que ha sido totalmente distinta a la forma que se había hecho antes. Por otra parte, el desafío de poder compatibilizar no solo las actividades laborales y familiares, sino que también compatibilizar el espacio, ¿ya? Habían algunas familias que tuvieron que cambiar completamente la distribución de su casa. Mencionaban algunos que tuvieron que, por ejemplo, hijos, juntarlos en una pieza para poder destinar otra pieza a un espacio de oficina, ¿ya? Otra de los desafíos tenía que ver con la administración de, en el fondo, los tiempos y descansos. Para muchas personas, como todavía estamos en un periodo de adaptación, el tiempo que han podido destinar a sus familias lo han tenido que sacrificar de alguna forma, ¿ya? Eso obviamente ha tenido un gran impacto en la dinámica familiar. ¿Ya? Yo diría que gran parte de las respuestas tenía que ver con la comunicación. ¿Ya? Han tenido que negociar, han tenido que llegar a acuerdos, se han tenido que sostener conversaciones que tal vez antes no se habían tenido, y eso ha generado para algunas personas reacciones muy positivas, como decía la Liz, que en el fondo se han visto como una oportunidad, pero por otra parte, personas que todavía están pasando por ese proceso de llegar a acuerdos en el fondo y encontrar una forma nueva, eso por el momento les está generando bastante malestar. Yo diría eso a grandes rasgos. No sé, Liz, si quieres agregar algo. Y lo que hablaba Andrés respecto al tema de la organización, hay que considerar que mucha gente, por ejemplo, y que ahí también va el tema de la adecuación con los horarios laborales, es que mucha gente indicaba también que ellos funcionan de noche, para así durante el día estar haciendo las actividades, o ya sea el acompañamiento de los niños en el colegio, de sus telecolegios, de sus teleclases, también hacer las cosas laborales o compartir las tareas domésticas en la casa, y finalmente cuando pasa todo ese trabajo durante el día, recién en la tarde y anoche las personas, algunas empiezan a trabajar. Entonces el horario también es un tema que es fundamental también en lo que ha afectado en las horas de descanso o los tiempos que en el fondo uno invierte en cada una de las tareas de la casa. Dentro de todo, seguimos teniendo respuestas positivas, más que las negativas, respecto a todo este cambio que ha surgido, y eso hace que también sea más motivante en el fondo de encontrar nuevas alternativas o nuevas herramientas para que el teletrabajo se quede dentro de lo que es la cultura nuestra, pero de alguna u otra forma gestionarlo de mejor manera, para que así las personas que empiecen a trabajar ya definitivamente en esta modalidad tengan un trabajo más compatible con la vida.
Eso. Sí, perdón, me gustaría agregar que, como dice la Liz, esta opción de trabajo, si bien ha sido bastante desafiante en la instalación, la parte de valoración positiva tiene que ver con lo que dice la Liz. En el fondo, que es una oportunidad de compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Tal vez para algunos está siendo complejo poder adaptarse, pero sí es muy bien vista como una posibilidad de compartir mucho más en familia. Y no solo compartir en familia, sino que también poder distribuir los tiempos personales para poder desarrollar actividades para poder disfrutar en el fondo, no solamente el foco en el trabajo. ¿Ya? La administración de los tiempos y la administración del trabajo por objetivos es un tema que surge como necesidad para poder permitir, en el fondo, el poder desarrollar las actividades de forma más fluida. ¿Ya? Eso lo vamos a seguir desarrollando en las siguientes preguntas, pero tiene que ver con eso, en el fondo, entregar más autonomía para que las personas puedan libremente realizar su trabajo y tener vida familiar. Eso, gracias. ¿Cómo evalúas hoy el teletrabajo? El 94% de las personas encuestadas consideran que esta experiencia ha sido positiva. La razón que más se menciona es que les ha permitido compartir más tiempo en familia. Para algunas personas el teletrabajo ha sido eficiente, más productivo y una instancia para coordinar de buena forma el trabajo, luego de haber pasado por un periodo de adaptación. Ante esta nueva modalidad, también se menciona que les gustaría continuar en este formato de trabajo futuro y solo ir a reuniones puntuales a la oficina, ya que valoran la opción de poder combinar el desarrollo profesional con el desarrollo personal y familiar. Por otro lado, un 6% de los encuestados indican que si bien es positivo el poder compartir en familia, este aspecto también ha generado dificultades en ocasiones, ya que las personas han tenido que compatibilizar su trabajo con las actividades de la casa, la crianza, la educación de los hijos, la falta de espacio físico adecuado para desarrollar el trabajo y también los problemas de conectividad. La poca cercanía y la falta de contacto con otras personas hace que el teletrabajo sea evaluado de forma negativa. Mencionan que se siente una comunicación fría y distante y poco clara. Finalmente, otro aspecto que hoy hace que esta nueva experiencia sea negativa es la falta de coordinación de objetivos poco claros y no cumplimiento de horario de trabajo y desconexión, lo que lo vuelve extenuante y poco llevadero. Ya, me estaba aceptando los que estaban todavía ahí esperando. Ya, bueno, es lo mismo que habíamos comentado anteriormente, que sin duda el teletrabajo ha sido una instancia absolutamente desafiante, sobre todo para aquellas personas que no tenían mucha cercanía con los temas tecnológicos. Se han tenido que insertar de una a primera a todo lo que es el tema de las conexiones, ya sea Zoom, ya sea Meet y todas estas cosas nuevas que muchas veces no estábamos acostumbrados. Ha sido una instancia forzada que nos vimos envueltos y que esto produce, al ser forzado y tan repentino, a que muchas veces sea estresante. El hecho también de la tranquilidad de estar trabajando evitando los contagios hace que también eso sume lo positivo, el resguardo que uno tiene hacia uno y hacia la familia, hace que también uno tenga esa preocupación menos y ayuda a que nos podamos concentrar más en nuestro trabajo.
considerando que hay muchas personas que tienen que salir sí o sí a trabajar, entonces aparte de su trabajo, su preocupación es tener cuidado a no contagiarse y no contagiar a sus familias. Entonces hoy día se agradece el tema de la oportunidad de poder estar resguardado en sus casas y eso hace que uno pueda hacer su trabajo en forma tranquila. Otra cosa de lo que se mencionaba también en la evaluación es el tema positivo y siempre se recalca el poder tener la oportunidad de compartir en familia. Al contrario está el haber dejado de sociabilizar, el encuentro, el café, el estar con los amigos, el poder tener esta instancia de juntarse, o las reuniones que se hacían de pasillo en la oficina, o las conversaciones que se hacían, todo eso es el paralelo. O sea, claro, estamos bien con la familia, tenemos esta instancia de conocernos más, pero también tenemos la parte social de que la echamos de menos, que no tenemos esa instancia para seguir compartiendo. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, que sea a través del trabajo, también hacer un telesocial, en el fondo, buscar instancias para poder compartir de alguna forma, no solamente en formato trabajo, sino que en temas sociales. Eso. ¿André? Perdón, estaba en silencio. A ver, ¿qué más puedo agregar? Yo creo que en esta pregunta, lo que fue para mi gusto, como me llamó la atención, tiene que ver con que las personas, a ver, la pregunta permitía hacer el corte entre el inicio y el hoy día, ¿ya? Y eso generó cambios en la actitud frente al teletrabajo, la valoración fue distinta, ¿ya? Tiende a ser bastante más positiva y aparecen las solicitudes, en el fondo, de tener la posibilidad, como decía la Liz, de tener esa posibilidad, ¿ya? De poder trabajar en esta modalidad. Obviamente con muchas solicitudes también de algunos ajustes, pero es una buena oportunidad muy valorada por las personas. Pero también, ojo, hay también un alto porcentaje de personas que quieren volver a la modalidad anterior. ¿Ya? Tiene mucho que ver con lo que valora cada uno finalmente. Eso es muy personal, obviamente. Como decía la Liz, hay personas que declaran claramente que son de piel y que echan de menos el contacto directo con las personas, ¿ya? Pero sí, por eso aparece la alternativa de idealmente contar con un mix, ¿ya? Eso. ¿Cuáles creen que son las condiciones para que el teletrabajo sea un éxito? Con esta pregunta nos encontramos con la necesidad que aún tienen bastantes personas de contar con los implementos básicos necesarios para realizar su trabajo, como las herramientas tecnológicas, conexión a Internet, la instalación de las plataformas internas de la empresa y los elementos ergonómicos para el cuidado de su salud y prevenir las lesiones asociadas al trabajo sedentario. Por otra parte, gran parte de las personas que respondieron a esta pregunta mencionaron que para que el teletrabajo sea un éxito, consideran fundamental desarrollar una nueva forma de trabajo, orientada hacia los objetivos, en la que les entreguen tareas, objetivos y metas claras, que se desarrolle de forma planificada pero a la vez flexible, que les permitan desenvolverse de forma más autónoma y autogestionada, en la que también puedan contar con una comunicación fluida con sus compañeros y jefaturas y reciban feedback respecto al trabajo realizado. Entre las respuestas también fue muy recurrente la necesidad de restablecer la forma en que se está desarrollando la jornada de trabajo. Algunas personas mencionan que no se está respetando su horario de desconexión. El límite entre su vida personal y el trabajo se ha vuelto difuso. Les gustaría lograr nuevamente el balance entre estos dos aspectos y recuperar los espacios de descanso y dispersión, no solo personales, sino también con sus compañeros de trabajo,
para mantener el vínculo y el sentido de equipo a nivel personal y laboral. Otros aspectos mencionados son relacionados a la necesidad de recibir formación y capacitación para realizar el trabajo de forma online, aprender a realizar reuniones más eficientes, establecer rutinas de trabajo, a desarrollar mejor su concentración y algunas herramientas de autocuidado, recibir apoyo emocional y orientación psicológica. En esta pregunta nos encontramos con muchas sugerencias en torno a sugerencias y peticiones en torno a la forma en que se esperaría que se organice y administre el trabajo, ¿ya? Las personas piden que idealmente existan lineamientos claros, pero a la vez flexibilidad, ¿ya? La orientación por objetivos pasa a ser muy solicitada en esta pregunta, dado que eso les permitiría administrar y poder lograr tal vez en algún minuto la adaptación con todas las otras demandas que estamos pasando por este periodo. Por otra parte, es súper interesante, a mí por lo menos me parece interesante el que hay un porcentaje alto de personas que mencionan que aún no cuentan con las herramientas de trabajo básicas, ¿ya? Elementos ergonómicos. Creo que esto es súper importante porque son algunos factores que son higiénicos, que si no están presentes van a generar insatisfacción y deben y están probablemente generando insatisfacción en el día a día, ¿ya? No poder contar con la conexión a internet cuando te están pidiendo el cumplimiento de algunas tareas adicional a la dinámica que hemos conversado en el fondo de la casa, el compartir los espacios, adicional también el contexto mundial de pandemia, genera un nivel muy, muy alto de estrés en muchas personas. Es un tema que fue muy recurrente en las distintas preguntas. Así que aparece como una necesidad de desarrollar una forma de trabajo clara, con definiciones claras, básicamente orientada a objetivos. Eso. Liz. Sí, bueno, las personas encuestadas indicaban que era crucial, además, establecer una declaración, en el fondo, explícita de cuáles son los deberes y cuáles son los derechos. Entonces, en muchas empresas ni siquiera se ha tocado explícitamente cuáles son los horarios de trabajo, cuáles son las funciones, cuáles son los objetivos, cuáles son los indicadores, y todo hasta el momento ha sido generado en la marcha. Entonces, al no tener esto bien explícito, la incertidumbre hacia el trabajo, la incertidumbre hacia si si está haciendo bien o no su trabajo, si va a continuar su trabajo, que es uno de los temas también recurrentes en el pensamiento hoy en día de cada uno. O sea, voy a continuar con trabajo en un tiempo más, en unos meses, porque esto no sabemos hasta cuándo va a durar. Es un tema que puede ser a corto plazo, a largo plazo. Entonces, el dejar todo claro, explícito, donde las comunicaciones sean absolutamente formales y se genere esta cultura en el fondo de teletrabajo, mientras no se haga eso, va a seguir siendo la incertidumbre estar siempre presente en los que están hoy día en sus casas. Eso. ¿Voy con el otro video? Sí, vamos, para acortar el tiempo.
Otros temas que han sido relevantes en este tiempo de teletrabajo. En esta pregunta, una gran cantidad de personas nos comentó que un tema relevante y que se ha repetido en las preguntas anteriores es la necesidad de restablecer los tiempos de descanso y la organización del trabajo, ya que para muchas personas el cambio hacia teletrabajo se ha traducido en una mayor carga laboral. Una recomendación realizada por una de las personas, que puede ser interesante y desafiante, es realizar un análisis interno respecto a cuáles son los mejores horarios en que el rendimiento es óptimo para cada una de las personas del equipo, para luego generar una coordinación diseñada a la medida. Otro tema mencionado como fundamental tiene relación con el liderazgo y su impacto en la dirección de esta nueva dinámica laboral, que luego de lograr restablecer las necesidades más básicas y críticas, puedan desarrollar una nueva cultura de trabajo, de confianza, más eficiente, cercana y conciliadora con las necesidades de las personas, reconociendo a la vez su esfuerzo, dedicación y compromiso. Y para finalizar, el tema que más se repitió en esta pregunta tiene relación con los altos niveles de estrés, angustia, ansiedad e inestabilidad emocional que están experimentando las personas, gatillado por diferentes motivos como el encierro, el miedo al contagio, miedo de que los seres queridos se enfermen o mueran, la incertidumbre sobre qué pasará con el virus, el trabajo y el país, los desafíos de reorganizar las rutinas laborales y familiares, querer cumplir a la vez con las diferentes expectativas laborales y familiares, entre otros. Frente al que algunas personas mencionan que es una necesidad desarrollar y trabajar el autocuidado y la resiliencia y poder contar con apoyo y contención emocional, generando espacios de relación con los compañeros de trabajo para mantenerse comunicados de otras maneras y así generar un pensamiento más optimista y de conexión con los demás. Súper, muchas gracias. Esta ya es la última pregunta que hicimos en la encuesta. Sintetiza finalmente el tema principal en esta pregunta fue en torno a la salud mental. En esta pregunta lo que más se repitió tenía que ver con la necesidad de apoyo o de aprender algunas técnicas que les permitan volver un poco a una sensación de menor angustia, de menor incertidumbre, de menor ansiedad, estrés. Yo diría que era cerca del 80%, no, mentira, era el 73% mencionaba temas relacionados a el bienestar emocional en esta pregunta, ¿ya? Las demás preguntas habían estado enfocadas en las herramientas, en un tema más orientado hacia el trabajo y la forma del trabajo, pero cuando preguntamos qué otro tema podría ser relevante, apareció la necesidad de abordar el tema de la salud mental, ¿no? Lo miran desde distintas perspectivas, pero la declaración final de las personas tenía que ver con pedir ayuda en torno al manejo de la angustia que está provocando toda esta situación. Eso yo creo que, a mi parecer, era uno de los puntos muy relevantes en esa pregunta. No sé, Eli, si quieres agregar algo antes de pasar a las preguntas y conversar, ¿no? Caro, yo creo que ya podemos pasar a las preguntas. ¿Qué te parece? Perfecto, sí, Andrea. Mira, tenemos algunas preguntas. Aquí hay una que dice, ¿cuál sería el tipo de liderazgo que recomiendan? Yo creo que el tipo de liderazgo tiene más que ver con el tipo de equipo. Las personas que son lideradas definen mucho el tipo de liderazgo, ¿ya? Lo que podemos encontrar explícitamente en las respuestas es que quizá tenga que ver con el contexto. Las personas piden un liderazgo cercano, ¿ya?
piden el contacto con las personas, piden que ojalá el foco no sea solo trabajo, sino que también se incorpore a la persona íntegramente en el fondo. Quizás por el desafío, como tiene un tinte bastante emocional y desafiante, sea positivo el toque cercano, ¿ya? Ahora, dependiendo de la teoría que miremos, van a haber distintas recomendaciones, ¿ya? Yo creo que el desafío hace que el liderazgo requiera directrices claras, y en el fondo eso es también mencionado en los distintos momentos. Las personas están pidiendo directrices, objetivos, en el fondo es como un poco clara la definición y la petición de necesitar claridad, ¿ya? Yo creo que por ahí va, más que ponerle un estilo en particular. Creo que esos son dos requisitos que surgieron explícitamente en el estudio. Perfecto. Aquí hay otra consulta y dice acerca de la ley del teletrabajo. ¿Creen que esta nueva regulación podrá nivelar las brechas actuales? ¿Y a qué brecha se referirá? En torno a las brechas, me imagino, del inicio del proceso y lo que está pasando hoy en día. No sé si será eso. Yo me imagino que podríamos mencionarlo en ese foco. Yo creo que, a ver, porque la pregunta es ¿qué creo? Yo creo que hay ciertas... Sistema actual del teletrabajo. Perdón, es que está apareciendo la respuesta en el chat. Dice, me refiero a las críticas que las personas hacen al sistema actual de teletrabajo, por ejemplo, los horarios de trabajo. Ya, respecto a la, a la ley, ahí sí aparece como fundamental no sé cuál es pido disculpas, no es mi expertise, pero sí sé que apareció el tema el derecho a desconexión, y esto abarca a todas las personas, tengan artículo 22 o tengan jornada laboral, las personas tienen derecho a desconectarse. El tope creo que eran 12 horas, y yo creo que ese punto es súper relevante. Creo que incluso más allá de este momento de teletrabajo, ya era creo un tema que nos había cerrado y que era una necesidad antes de, y eso por lo menos en este tiempo se definió, y yo creo que por esa parte sí, a mi parecer, y esa desde mi opinión en el fondo. Sí, hay algo que agregar en el fondo, que independiente o no lo que está explícito en la ley, que por lo demás es una ley que todavía tiene harto camino por modificar, ya que también es una ley que también se hizo obligatoriamente a la rápida, yo creo que ahí es un trabajo netamente con la intención de la organización. La intención en el fondo de querer hacer cosas, la intención de crear esta nueva cultura de teletrabajo, la intención de esforzarse para encontrar intereses comunes de las personas para que vaya de la mano con el acompañamiento de lo que son los cumplimientos objetivos, pero cómo lograr de mejor manera que estas personas cumplan esos objetivos a través de esta modalidad. El control es absolutamente distinto al día a día, estar ahí en persona, porque de repente es como, claro, yo veo a la persona que está trabajando en su escritorio y yo creo que está trabajando y no necesariamente puede estar trabajando. Ahora yo no veo lo que está haciendo la persona en su casa, por lo tanto yo tengo que partir desde la confianza, confiar en el fondo que está haciendo su trabajo. Y eso va de la mano mucho de la intención. Entonces, una cosa es la ley, lo que está escrito, lo que está explícito, pero otra cosa también es la intención de la organización de poder en el fondo gestionar de mejor manera y crear las instancias en el fondo de poder dejar explícitamente cuáles son las funciones, cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos y cuáles son los horarios.
Por ahí también salió un comentario y que lo vivo de cerca porque tengo familiares que son profesores y justamente también la vida de ellos es absolutamente también compleja porque su formación y su labor es frente a frente con los niños. Entonces, el tema de estar haciendo clases a distancia y no tener el contacto físico con ellos le hace cada vez más difícil y más estresante también el incorporarse con este sistema que a lo mejor las personas que trabajamos en oficina no es tan diferente. Entonces, creo que ahí netamente es el tema de combinar lo que la ley dice versus también la intención que quiere promulgar la empresa. Me gustaría agregar a eso que hay, sin entrar mucho en la teoría, pero hay una autora que se llama Adela Cortina y ella habla de la ley de los máximos y la ley de los mínimos. Y esto lo relaciono con lo que dice la Liz en el sentido de que cuál es la estrategia o cuál es la orientación que muestra la empresa ligado a esto, tiene que ver con si la empresa se está ligando por la ley, en el fondo, que es cumplir con lo mínimo, o está orientada a generar un espacio que permita que las personas se desarrollen de la mejor forma. Y en la ley de los máximos, aparecen temas que son trascendentales para el ser humano, ¿ya? Que van más allá del hacer o no hacer el trabajo, el cómo lo hago, ¿ya? Lo lleva a otro nivel y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la muerte, la vida, la felicidad. Son temas que son muchísimo más abstractos, pero que son tomados como una dirección estratégica para lograr un despertar o una motivación o un compromiso diferente como organización, ¿ya? Yo creo que estas dos miradas te van a mostrar un diferente panorama de lo que vas a ir haciendo, ¿ya? Y esto no tiene que ver con que la empresa tenga o no tenga recursos para hacer, ¿ya? Por ejemplo, conversábamos con la Lisette el otro día, que hay una empresa que nosotras admiramos, las dos, mucho, que es Natura, ¿ya? En términos económicos, obviamente cuenta con muchísimos recursos, ¿ya? Y los destinan, muchos de ellos, a el beneficio, el desarrollo del bienestar de los trabajadores como foco, ¿ya? Y como estrategia de empresa. Y hace poquito salió una noticia que el CEO de la compañía, del grupo, en el fondo, había enviado una cita para almorzar a todos los empleados que estaban haciendo teletrabajo, lo que llegó como sorpresa porque era el CEO llamando directamente para un almuerzo que no había sido avisado, y el propósito de esto era declarar que ese espacio era personal. No era para que se reunieran con él, sino que para que las personas lo agendaran, ¿ya? Mi punto tiene que ver con que no son los recursos que inviertan, sino que las declaraciones y la forma en que se relacionan con las personas, lo que está ligado a la ley de los máximos o la ley de los mínimos, ¿ya? Creo que desde ahí hay un impacto bastante diferente en cómo se aborda la ley del teletrabajo. Eso. Creo que alguien hizo un comentario en el chat. Sí. Andrea, tenemos otra pregunta de Loreto, que trabaja en Clínica Las Condes. Dice, en mi caso lo que más me ha costado es compatibilizar el tiempo de trabajo con los niños. Tengo uno de 3 años. ¿Alguna sugerencia de la organización? Mira, yo creo sinceramente que es súper particular. A ver, la pregunta, la última parte que decía, ¿algún consejo para responder bien? ¿Algún consejo de la organización respecto a compatibilizar los tiempos del trabajo con también darle los tiempos a un niño de 3 años que a veces tampoco entiende tanto instrucciones o directrices? Sí, mira, hay una sugerencia que a mí me gustó mucho, que es súper desafiante para la organización, ¿ya?
pero que tiene que ver, y obviamente depende del tipo de trabajo y si ese trabajo está organizado con otras personas del equipo, ¿ya? Porque en el fondo la tarea termina hasta acá, pero hace que dependa otra, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? La sugerencia que hicieron tenía que ver con ver cuál es tu mejor tiempo y no ligarlo a tu jornada laboral, porque tal vez, como tienes un hijo de 3 años, tu mejor horario sea cuando se quede dormido, y ese no tenga ninguna relación con la jornada normal y tradicional. Tal vez puedas empezar a trabajar a las 6 de la tarde. Y esa sugerencia se vuelve súper interesante porque si tienes bien definidos los objetivos, los plazos, podrías llegar a ser el engranaje entre los tiempos del equipo, pero es desafiante, ¿ya? Porque hay que coordinar en el fondo todos los tiempos y hay que ser súper riguroso, obviamente, en el cumplimiento. Pero yo creo que, a mí por lo menos, ese es el panorama ideal. Ideal. Perfecto. Hay otra pregunta acá de Christopher, dice, muy buenos días a todos, con respecto a la estabilidad emocional y salud mental que mencionan, ¿de qué forma ustedes creen que se pueda obtener y mantener esa seguridad psicológica en el tiempo, en este nuevo contexto en el cual nos estamos adaptando? Eso. Yo creo que para lograr eso no hay una respuesta definitiva ni estándar para todas las personas. Yo sinceramente creo que es súper personal, porque, por ejemplo, para lograr estabilizarse emocionalmente hay algunas técnicas. Por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas de yoga, técnicas de mindfulness, pero hay personas a las que no les acomoda. Entonces, tal vez puede ser enfocarse en otro tipo de actividades, por ejemplo, más fuertes. No sé, kickboxing, qué sé yo, que sea en el fondo una cosa muy activa, ¿ya? Creo que, insisto, no tiene que ver con un tipo de herramienta, creo que tiene que ver con la persona, y muy parecido a lo que dijo la Liz, con la declaración de querer hacerlo, ¿ya? Cualquiera sea la herramienta que decida la persona para trabajar con su estado emocional, tiene que surgir desde el compromiso personal, ¿ya? No desde la tarea que hay que cumplir, sino que efectivamente sea una necesidad de la persona para que en el fondo se entregue completamente a poder lograrlo. Yo creo que eso es clave, más que la actividad en sí misma. Y algo que también es importante tener claro que, pucha, lamentablemente en nuestra cultura las enfermedades mentales hoy día y todo lo que es el estrés y este tipo de cosas no es muy bien visto muchas veces. Más encima. Y otro tema a considerar también que hoy día la tasa de estrés y depresión, somos líderes en la zona, en Latinoamérica, en toda nuestra región. Y otro tema también importante a considerar es que generalmente los hombres son aquellos que tienen más tendencia en las tasas de suicidio. Y es porque justamente no piden ayuda. El tema de pedir ayuda también está mal visto. Y eso es lo que hoy día tenemos que generar también como cultura. El decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito apoyo. El conversar con tu familia o la misma organización. Es importante en el fondo, porque hoy día estamos en esta vorágine insertada de trabajar, de los estudios de los niños, el cómo compatibilizar el tiempo, el de no tener la sociabilización, el de estar encerrado, toda esa angustia, todo ese tema, de alguna u otra forma tenemos que decir, ok, paremos, vemos en qué momento, respiremos, y a quién le pido ayuda. El pedir ayuda no es malo, y eso es lo que tenemos que hoy día internalizarlo en la cultura. Decir, oye, ¿sabes qué? Necesito apoyo, estoy cansado, estoy agotado, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo podemos buscar instancias en el fondo para poder en algún momento escapar? Y lo que decía André, no necesariamente pueden ser las típicas técnicas que hoy día se hablan del yoga. Hay gente que le gusta ver películas, hay gente que le gusta escuchar música, hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta bailar.
es cosa de buscar el centro de lo que a uno más le interesa y decir, ok, sí, estoy dispuesto a hacerlo, quiero hacerlo, porque al final por mucha técnica, mucha cosa, pero si no está la intención, no va a resultar. Entonces, eso, atención a nuestros sentimientos, atención a nuestras necesidades y atención a pedir ayuda, que es súper importante. Buscarla. Hoy día yo creo que hay varias opciones de poder hacerlo. Entonces, solamente de buscar, nada más que eso, y no quedarse encerrado en la problemática. Tratar de abrir un poco más el espectro, es lo que podríamos en el fondo aportar, pero como dice André, es absolutamente personal. Cada uno sabe dónde en el fondo está el gusto, está el interés o está la necesidad. Yo creo, perdón, para agregar en el fondo, es como cómo se genera ese espacio como una necesidad fundamental. Yo creo que esa declaración personal es más importante que la técnica que se ocupe para volver a la estabilidad emocional. Yo creo que es declarar ese espacio y de ahí en adelante se debiese abrir el cómo, pero validarlo como un espacio necesario y fundamental. Luego de eso, la técnica, la verdad es que no es muy relevante, creo yo. Salud. Ya, y por último tenemos la última aquí pregunta, que en realidad es como un sentimiento, que dice que en esta modalidad seremos medidos más por resultados que por permanencia, pero hay mucha sensación de trabajo que no es valorado. Entonces, a veces las personas se sienten que tienen que estar como demostrando un poco, ¿cierto?, de que están trabajando, de que están presentes. Entonces, ¿qué recomendaciones darían ustedes como para sentirse directamente así que son valorados, que esto es un trabajo, que a pesar que hay espacio y que uno se los debe hacer porque, así como ustedes dijeron, hay muchas horas de conectividad y a veces no nos damos cuenta y son las 10 de la noche y seguimos trabajando, pero ¿cómo podemos demostrarle quizás a jefaturas que hay conexión, hay trabajo, hay compromiso? Yo creo que esta pregunta tiene como varias patitas. Yo creo que, así como partiendo, creo que tiene que ver, por una parte personal, trabajar en la autoestima, ¿ya? O sea, yo creo que independiente de lo que observe la jefatura, debiésemos lograr estar tranquilos, en el sentido de estoy haciendo todo lo que puedo, ¿ya? Pero por otra parte hay una presión explícita, ¿ya? En el fondo la jefatura ha tomado, no puedo generalizar, sinceramente no, porque hay muchas jefaturas que han sido súper bien evaluadas, pero llevándolo a este punto, en este caso, creo que como la forma de ser jefe se ha llevado desde el control, ¿ya? Y desde la desconfianza, en el fondo. Entonces hay un constante querer y necesitar demostrar a la jefatura. Yo creo que ahí, mirándolo así desde afuera, creo que sería ideal que sea un área externa la que intervenga ese tipo de dinámicas, ¿ya? Porque la persona en el fondo está en una relación jerárquica distinta, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ahí el ideal para intervenir es recursos humanos. Yo creo que ahí es para trabajar con qué tipo de liderazgo, porque por otra parte, también no nos tenemos que olvidar que esos jefes que están controlando están en esta misma situación, están bajo el mismo estrés, y ellos también tienen que lograr hacer su trabajo, que en muchos casos se entiende como control. Entonces, el efecto en el fondo es una cadena, ¿ya? Que va conectada, y ese mismo jefe muchas veces no tiene la formación, no se le entregó la formación para ser un líder efectivo. Creo que no es fácil desarrollar el liderazgo, creo que en general es un tema que hay que trabajar así como en profundidad, creo yo,
porque hay que conocer las habilidades, las heridas, en el fondo es un trabajo bastante profundo para ver desde dónde te estás dirigiendo a una persona que está bajo tu liderazgo, y estos mismos líderes están pasando por lo mismo. Entonces creo que es un poco compleja. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo más elaborado, hay una cosa más planificada y diseñada para lo que se necesita. Eso es muy correcto. No, excelente. Bueno, les quiero agradecer, Andrea, Lisette, por este estudio que nos sirve a todos como experiencia, obviamente, y que es algo que creo que el teletrabajo ya se vino a quedar, porque hay muchas empresas que de verdad van a cambiar su modalidad pasado esta pandemia, y lo más probable es que hagamos un mix, como decían ustedes, así que muy interesante el estudio. Les quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecer en nombre de OTIC Proforma a todas las personas que se conectaron por YouTube Live, por Instagram, por Facebook y por Zoom. Así que vamos a estar enviando esta presentación, esto va a quedar grabado también en la página, obviamente, de YouTube de Proforma, y nos vemos en un próximo webinar. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Claro, Muchas y gracias por la invitación. Un último, Sí, claro. Sí, teníamos un regalito. Sí, teníamos dos cositas. Nosotros teníamos unas sugerencias, pero se las vamos a hacer llegar a los que participaron. Algunas sugerencias de acciones que se pueden hacer en empresas. Y además también tenemos un anuncio que, André, ¿tú tienes el anuncio? Lo que pasa es que a raíz de este trabajo vamos a hacer el relanzamiento de nuestra aula virtual a fin de mes y vamos a abrir un curso de forma gratuita para aportar a mejorar la calidad de vida con herramientas que hemos desarrollado. Así que ahí les vamos a avisar, probablemente va a ser a fin de mes, ese era el anuncio. Ya, pues y ahí lo compartimos entonces con todos nuestros asociados y clientes, así que les agradezco nuevamente. Ya. Eso, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Buenísimo. En OTIC Proforma hemos vivido más de 22 años de historia, en donde hemos celebrado juntos como una gran familia el éxito que nos une, construyendo confianza, con transparencia, comprometidos a seguir generando experiencias que se transformen en un gran aporte a tu gestión con nuevas tecnologías y sellos que nos destacan. Hoy estamos frente a un nuevo desafío, preparados para salir adelante a pesar de todo y más unidos que nunca. Seguir entregando el servicio de calidad que nos ha convertido en los mejores, adaptándonos en la distancia a esta nueva revolución, en donde la tecnología nos ha enseñado a estar más cerca que nunca. Respira. Nuestros mejores momentos volverán. Esta pandemia sin duda nos ha dejado una gran enseñanza. Aprendimos a estar más juntos, a apreciar nuestras familias, a jugar con nuestros hijos, a valorar mucho más lo que tenemos, a conectarnos con lo que más amamos. Y cuando volvamos a encontrarnos y tengas que seguir aprendiendo junto a tu equipo, estaremos presentes al igual que hoy en todos tus procesos de capacitación. Porque la distancia no es un impedimento para seguir apoyándote. Hoy estamos separados, pero juntos. Quédate en casa. Proforma. Gestionando personas.